egun on guztioi, eskerrik asko, Aitzon. Gipuzkoako Batzar Nagusienetako Ezker Batua Berdeak taldeko hautagaiak osatzen ditugun lagunok independentista ez den euskal ezkerraren erreferente bakarra gara. PSE, AJ eta PP alderdiek langileen aurka egiten ari diren erasoi aurre egiteko bestelako politika egin daitekela defendatzen dugunak. Hain zuzen ere, beste politika bat egin nahi dugu, aberastasunaren banaketa bidezkaragoa lortzeko eta aberatsak gehiago ordaintzeko zerbitzu publikoak zalantza ez hartzeko. Las personas que constituimos las candidaturas de Ezker Batua Berdeak a las Juntas Generales de Gipuzkoa representamos hoy por hoy el único referente de la izquierda vasca no independentista que defiende que otra política es posible frente a los ataques que venimos padeciendo la clase trabajadora de la mano de PSE, PNV y PP. Otra política para conseguir un reparto más justo de la riqueza, que paga más quien más tiene, de manera que no se pongan en cuestión los servicios públicos. Uno de los ejes fundamentales de nuestra campaña será, como no podría ser de otra manera, la fiscalidad, porque todas las reformas que se han venido llevando a cabo de la mano del Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista y Partido Popular han supuesto que Gipuzkoa deja de recaudar todos los años en torno a 300 millones de euros. Algunas de estas reformas se tomaron de hecho ya en plena crisis y van destinadas a beneficiar claramente a las élites. Una de las consecuencias de esta caída de la recaudación ha sido, sin lugar a dudas, la reducción del fondo foral y el hecho de que los ayuntamientos hayan tenido que devolver importantes cantidades de dinero que son lo que necesitan para financiar sus gastos corrientes. Por lo tanto, propondremos una forma para buscar una estabilidad a esta financiación. Y lo que hacemos también desde aquí es retar precisamente al PSE, al PNV, al PP y a Mercabar a que debatan de fiscalidad antes de las elecciones y no, como están insistiendo constantemente, de que ese debate se va a quedar para después, para más tarde, porque la ciudadanía es ahora cuando tiene que saber qué proponen esas formaciones. La única forma de poder garantizar unos servicios públicos de calidad, desde luego, es abordar primero otro modelo fiscal. Tenemos que recordar también que lamentablemente Gipuzkoa tiene ahora 41.906 personas paradas que también van a ser nuestra prioridad. Vamos a proponer acciones específicas para reducir la altísima tasa de paro juvenil, programas de empleo y formación para aquellas comarcas en las que el paro está afectando de mayor manera. Proponemos contratación directa de personas jóvenes por la administración en lugar de recurrir a empresas de trabajo temporal, concesiones de ayudas económicas a empresas que creen empleo juvenil o apoyo a la incorporación de personas jóvenes desempleadas como socias en las empresas de economía social. Otro de los ejes que tiene que ver con esto muy directamente es precisamente el impulso económico y la defensa de lo público. Vamos a hacer una defensa de todo lo que es capaz de generar los servicios públicos, porque bueno, los gobiernos, aunque se llamen socialistas, lo que están haciendo es aprovechar la crisis económica precisamente para cuestionar y recortar esos servicios, cuando la evidencia es que aquellos países que más invierten en educación, en sanidad y pensiones, como por ejemplo los países nórdicos, son precisamente los que mejor están afrontando la crisis y los que tienen un menor índice de paro. Como no podía ser de otra manera, otro de nuestros ejes van a ser también las políticas sociales. Se habla mucho de mantener a las personas en su entorno, a las personas mayores o a las personas con algún problema de dependencia, pero luego a la hora de la verdad lo que vemos es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los presupuestos de 2011, en que se han recortado ayudas imprescindibles para que eso sea una realidad. No se ha desarrollado el servicio de ayuda domiciliaria como se podría haber hecho, hay que reforzar e incrementar las plazas en las residencias en los centros de día y hay que garantizar unas condiciones laborales dignas a las personas que trabajan en estos sectores. También creemos que la atención a la infancia y a la juventud es otro de los ejes importantes de la campaña. Hay que reforzar la atención psicológica, los equipos de intervención y apoyo a la infancia y a sus familias y garantizar recursos suficientes para la preemancipación. Otro de los objetivos será la igualdad de mujeres y hombres en todos los ámbitos.
nos hemos dotado de una serie de leyes y de normas en relación a la igualdad que están todavía en parte incumplidas y en parte por desarrollar. Algo que nosotros apostamos, nosotros y nosotras de Ezker Batua, que para poder hacer esa tarea es un recurso importante la contratación de agentes de igualdad. También la desaparición de la violencia de género será otro de nuestros ejes de la campaña y otras de las cosas contra las que lucharemos con uñas y dientes desde las Juntas Generales. La participación ciudadana formará parte importante de todas nuestras propuestas, pero la participación entendida como un cauce, como una vía y un cauce para que las personas puedan opinar en aquellas cuestiones que de verdad le interesan. Todo lo contrario a lo que entienden Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista fundamentalmente por participación ciudadana, como estamos viendo últimamente con las campañas de autobombo y propaganda. Y como no podía ser de otra forma, y también anunciaba en su carrera, la calidad ambiental y el cuidado del medio ambiente formará una de las partes fundamentales de nuestro programa y de nuestras propuestas de trabajo. Entre ellas, como no podía ser de otra manera, mejorar el transporte público, vertebrar Guipúzcoa para que ningún territorio se quede al margen, convertirlo en una verdadera alternativa al transporte, al vehículo privado, haciéndolo más competitivo, mejorando los horarios, las frecuencias, las conexiones, los precios y, desde luego, pelear para que el billete único, con una política tarifaria común, ese billete único que no termina de llegar, no sabemos si por los retrasos de Renfe, de Euskotren o del autobús, sea una realidad en Guipúzcoa más pronto que tarde. Tenemos también un territorio que consideramos ha llegado el momento de decir basta ya, más vías de alta capacidad y más terceros carriles. Creemos que Guipúzcoa no puede soportar la construcción de más infraestructuras de este tipo, no son necesarias y además son completamente insostenibles. También, con el objetivo de preservar la salud de las personas y el medio ambiente, trabajaremos por una gestión de los residuos sostenibles, descartando la incineración como llevamos haciendo desde hace muchos años, porque quemar aquello que se puede reutilizar es la opción más insostenible de todas. Abogamos, como también venimos haciendo durante muchos años, por la regeneración de la bahía de Pasaia, por supuesto descartando por completo la construcción del puerto exterior. Esta infraestructura, además de que no está demostrada su sostenibilidad y su viabilidad económica, es desde un punto de vista ambiental completamente insostenible. Y de hecho ahí está el informe de sostenibilidad ambiental que dice que tendrá efectos críticos, es decir, irreversibles en el medio ambiente. Y contra eso lo que proponemos es apoyar sin ninguna duda la propuesta hecha por Oceana y el Colegio de Biólogos de Euskadi de la creación de un corredor marino entre Hondarribia y Ulia, porque creemos que la única manera de garantizar el futuro es preservar el presente. En definitiva, y como decía al principio, las personas que representamos, las que constituimos la candidatura de Ezker Batua Verde acá en las Juntas Generales, representamos hoy por hoy la única alternativa vasca de izquierdas no independentista que luchará para transformar Guipúzcoa desde la izquierda. Eskerrik asko.